y Él nos hace habitar en familia. Y los creyentes tenemos dos familias, la familia de la carne y la familia espiritual. Y hemos venido, como hemos cantado, para buscar del Señor. ¿Verdad? ¿O no? La sorpresa, ¿sabes cuál es? Que también Dios te vino a buscar a vos en esta noche, no, me vino a buscar a mí. Y qué bueno cuando los que buscamos a Dios nos encontramos con Dios. Y qué bueno es que esto se puede producir porque el Espíritu Santo de Dios está acá. Él es el maestro de todos los cristianos. Él es el director principal de la obra de Dios en la tierra. Si el Espíritu no estuviera, es como estar en este salón y que las luces fueran apagadas. ¿Sería lo mismo? No, no se ve nada. Pero donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay gozo. Miriam decía en una de las partes bonitas y buenas que compartimos en la adoración y en la alabanza, ¿cómo no vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no estar gozosos en Él por todo lo que Él hizo? Después cantábamos otra canción parecida. Y yo te pregunto, ¿vos sabés todo lo que Jesús hizo por vos? Calladitos, Creo que tendría que ser un coro. No, no conocemos todo, porque la obra que Jesús hizo cuando vino a la tierra y murió en la cruz, hizo una obra completa. Y antes de irse, cuando Dios lo llevaba de nuevo para estar en los cielos, sentado a su diestra, dice: papá, la obra la terminé. Y porque Él hizo un buen trabajo, eso nos beneficia a nosotros. Beneficia a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a quien sea. Porque Él nos pastorea desde que le damos lugar en nuestro corazón hasta el final de nuestros días. A pesar de los problemas, a pesar de las luchas. Y en esta noche venimos a buscar a Dios. Dios nos viene a buscar a nosotros. Hay una palabra de Dios para tu vida. Toda la Biblia es palabra de Dios. No siempre toda la palabra de Dios llega de golpe, pero en sí mismo la palabra me deleita escuchar al salmista cuando dice: porque la palabra de Dios está viva y tiene poder. Qué bueno es como la iglesia empezó y estaba como para seguir cantando, estaba como para seguir orando. Yo veía a todos que estaban orando, pero ahora llega el tiempo en que todos estemos atentos, porque Dios tiene palabra. Porque la palabra de Dios que está viva tiene poder. Ustedes lo saben eso, ¿no? Es un arma espiritual que usa el Espíritu Santo, dice. El Espíritu se hace presente, toma la espada que es la palabra, y con la palabra no solo nos informa a nuestra mente, sino que su palabra llega al corazón. Ahí es donde se cocina la cosa. No tanto acá, aunque esto hay que usarlo bien y hay que prestar atención, pero cuando la palabra llega al corazón, germina lo nuevo de Dios para la vida. El desafío que yo encuentro, y lo quiero compartir con ustedes, es que Dios quiere que reaprendamos nuestra manera de vivir. Dios quiere que volvamos a aprender. Los que todavía no conocen al Señor Jesús, porque, bueno, no llegó el momento, pero están en la casa de Dios, el Señor Jesús se va a mostrar a ustedes como el Salvador y el perdonador de sus pecados, y le quiere regalar la vida eterna, que no solo es vida para el más allá. La vida eterna es la vida para el más acá, para todos los días, y esa vida deleita el corazón. Esa vida te cambia todo, te cambia todo, internamente te cambia aún el ánimo, te cambia un montón de cosas. Y después vemos que los que tenemos al Señor tenemos una vida diferente. ¿Y por qué es eso? No sé si le conté acá, pero yo viví un impacto tremendo que no tengo que dejar de decirlo, porque la Biblia dice que tenemos que reconocer y hacer públicas las obras que Él hace. Un joven destruido por la droga, con tantos problemas, no conocía a sus padres, un drama, pateado por todos lados. Se le habían cerrado todos los caminos, se zambulla en la droga, se convierte no solo en consumidor, sino en repartidor de droga, y el Señor lo trae.
Él ve la necesidad de querer salir de donde estaba y no podía salir solo. Ya había hecho estudios, había sido medicado, y gracias a Dios por los estudios y las medicaciones, pero no hay nada como lo que es la obra que el Señor hace para cambiar la vida, cambiar la realidad de la vida de las personas. Primero empieza a cambiar la realidad interna, y una vez que cambia la persona, empieza a cambiar todo lo que está alrededor de una persona. Y cuando hay alguien que es medio mufa, Dios lo convierte en una bendición. Cuando hay alguien que está triste y vive triste con la cara hasta la rodilla, el Señor lo llena de su gozo. Y ese gozo no se pierde, porque lo que Dios hace permanece para siempre. Y este joven un día, él ya se entregó al Señor, conoció al Señor Jesús, hizo su entrega real, no a través de un acto formal, aunque un día viene a la iglesia, se levanta y dice: pastor, yo quiero decir que ya tengo a Jesús. Ah, qué lindo. Alguien que estaba en búsqueda de Jesús para que le cambie la vida, y alguien que viene y te dice: quiero decir que yo ya tengo a Jesús. Todos los que estamos aquí tenemos a Jesús ya, porque ese es el punto de partida para conectarnos con Dios y para recibir el favor de Dios, ¿sí? Bueno, pero una mañana charlamos y le pregunto: ¿cómo es que vos lográs este cambio de vida? Porque de un pibe deshecho, destruido, triste, viviendo en soledad, pateado por la familia, y claro, con todos los problemas encima, que haga un cambio así. Y me dio una explicación con un argumento de fe tremenda, porque me dice: y pastor, ¿qué quiere? Yo tengo otra vida viviendo dentro de la mía. ¿Se capta el sentido? Hay que agarrarlo a esto. Ser cristiano es tener a Cristo en el corazón, y porque lo tengo en el corazón, está incorporado en todas las cosas de mi diario vivir. Pero no siempre esto ocurre automáticamente. Hay muchas personas que no tienen a Cristo y se pierden el bombonazo de deleitarse con algo tan precioso como es el Señor. Pero hay otros que tenemos al Señor y también nos perdemos a veces un montón de cosas. Y el mensaje de esta noche que Dios nos quiere traer es para los que no tienen a Cristo, ya estábamos hablando, pero también para los que ya tenemos a Cristo. Porque el concepto es aprender a vivir la vida de otra manera. ¿Vos querés seguir viviendo como vivís? Gracias a Dios, porque no estamos mal, pero el que no está mal puede estar mejor. El que está mal, Dios lo puede cambiar. Pero aunque estemos bien, hay que vivir para que la vida se vaya para arriba, no para abajo. Me acuerdo que yo era joven todavía, aunque lo sigo siendo, aunque ustedes se rían, pero ahí yo le dije al Señor: hay un versículo en la Biblia que dice que la vida del justo, del que tiene a Cristo, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa eso? Que la luminosidad va a su plenitud hacia el mediodía, cuando el sol está colocado justo en el lugar. Y dice: la vida del justo es como esa luz. Y yo le dije al Señor: yo no quiero morir de viejo arruinado. Yo quiero vivir hasta el último día, pero no que me pesque la ruina, sino yo quiero tener la vida abundante de Jesús. Nadie dice amén, nadie dice aleluya. Tenemos algo tremendo en nuestras vidas, pero lamentablemente a veces no hemos aprendido a hacer uso de ese beneficio de lo que Jesús logró cuando venció la tumba, cuando fue resucitado y le dijo al Padre: consumado está. Reafirme esta verdad. Usted no necesita hacer un esfuerzo personal para cambiar. Usted necesita conocer y creer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que cambia la vida de las personas. Hay muchos temas para hablar de esto, pero esto es solo la introducción. Porque en esta noche queremos hablar de cuidado con los afanes de la vida. Cuidado. Vamos a empezar por allí. Yo le decía al Señor, estaba orando hace un ratito, y le decía: Señor, yo esta noche quiero aprender algo más todavía, a vivir mejor. Quiero reaprender a vivir. Porque sabe que el vivir no es fácil, es complicado. Y a veces los que tenemos a Cristo estamos desperdiciando los recursos y se nos va la vida, Y la vida del justo, que tiene que terminar en plenitud, a veces termina en la lona, como bajando la guardia. Y los años no nos hacen bajar la guardia.
ni los problemas nos hacen bajar la guardia cuando Jesús está reinando en nuestra vida. Y ese es el punto. Pero hay muchos afanes que nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Qué importante es conocer a Jesús como nuestro Salvador. Qué importante es conocer a Jesús como nuestro perdonador, sustentador. ¿Qué más? Agréguele. Ajá. ¿Conocen a Jesús ustedes? Sí que lo conocen. Libertador. Libertador, lo hemos cantado. Y así estaríamos toda la noche hablando de los atributos de la grandeza del Señor. Ahora, pero en esta noche, ¿por qué no decís conmigo en tu corazón? Yo quiero aprender, yo quiero dejar que Jesús me enseñe a vivir. Si no lo tenés, recibilo en esta noche. Y estamos para acompañarte, ayudarte, orar, explicarte. Pero si no tenés a Jesús, buscalo. Pero si lo tenés a Jesús en esta noche, decir, yo quiero aprender a vivir. Porque Jesús es el maestro, no son estos maestros de moda que andan por allí, algunos con alguna tarjeta internacional, paz y alegría y todo bien y qué sé yo, y después no pasa nada, pero Jesús nos enseña a vivir. Y en esta noche Jesús nos está diciendo esto. Vos esto lo escuchaste hace mucho, yo también. ¿Qué nos dice? Vamos a ir a la segunda placa y vamos a leer el texto bíblico que está ahí en Mateo. No, ese no es. Es la... perdón, esto queríamos, sí. Gracias. Miren qué dice el texto así. ¿Alguien de ustedes quiere leerlo? Va a ser medio confuso esto, quieren que lo lea yo, no. Son todos tímidos. ¿Vos querés leerlo? Dale, toma. Mirá qué largo, son todos. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupa por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Muy bien. ¿La segunda? Sin embargo, les digo que ni siquiera... No alcanza a leer los pasajes. Si así viste Dios Bueno, a la hierba sí. que hoy está en el campo, bien. No, si tenemos gente competente. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Muy bien, gracias. Ustedes conocían este pasaje, ¿no? Todos lo conocemos. Ahora, esa palabra que Jesús enseña, ¿la estamos viviendo? Estamos en camino, estamos en parte, estamos en proceso, y gloria a Dios que sea así, porque lo que hemos recibido no una religión, sino a Cristo en nuestro corazón, eso nos mantiene de pie, nos lleva hacia adelante, pero hay momentos en que el Señor quiere que nosotros lo escuchemos, y en esta noche Él va a explicar y va a animar, nos va a animar a todos nosotros a encontrar otro tipo de vida. ¿Ustedes creen que Jesús les perdonó sus pecados? ¿Sí? ¿Ustedes creen que el Señor los libertó de la esclavitud del pecado? ¿Ustedes creen que Jesús cambia la vida? ¿Amén? Bueno, lo quiero ver la próxima vez que venga.
en hechos que se vayan dando, porque ustedes ya evidencian la obra de Dios en su vida, pero hay mucho más, hay mucho más. En este pasaje, Jesús está enseñando a vivir a los creyentes y a los no creyentes. A Jesús no solo hay que tenerlo en el corazón y recibirlo una vez. A Jesús hay que escucharlo todos los días. Y se lo escucha yendo a su palabra. Y cuando uno va a la palabra, recibe todo el alimento espiritual que necesita y recibe toda la instrucción bíblica para tener una fe sólida. La fe es una gracia y un poder de Dios, es una energía espiritual, ¿viste? No solo es energía, sino que te direcciona en el sentido correcto para vivir la vida en plenitud. Entonces, aquí Jesús estaba enseñando a sus seguidores que la vida no hay que quemarla haciendo cualquier cosa. El texto comienza diciendo: no os preocupéis. Saben que la Organización Mundial de la Salud, que ellos van rastreando y viendo cuáles son los peores males que están ocurriendo en la humanidad, hablan de muchas enfermedades. Y últimamente están apareciendo enfermedades que no tienen ni nombre ni tienen curación. Y hay una en el África, hace poco tiempo, que toca a una persona, toma a una persona y en 48 horas ya no está más. Y el Consejo Mundial, la Organización Mundial de la Salud, dice que el mal de este siglo, el siglo XXI, es el afán y la ansiedad. Y esta noche vamos a tratar más la verdad de lo que es el afán. Porque esto es inevitable, esto es innato en el corazón del ser humano, tener un afán. ¿Qué es tener afán? ¿Eh? Podemos volver a la placa otra y vamos a ver un borrador de definición que dice: ¿qué es el afán? El afán es un deseo intenso, es como una fuerza interior que está en el ser humano natural, los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo, a través del cual se instala un pensamiento fijo, un pensamiento persistente, que se convierte en un esfuerzo que muchas veces está mal enfocado y es excesivo, pretendiendo a través de este esfuerzo llegar a tener determinadas cosas, pensando que cuando las alcancen, las tengan, esas cosas lo van a llevar a sentirse feliz y poder tener una buena vida. El afán es un deseo fuerte que está en el ser humano. Y el afán hay que utilizarlo para encaminar la vida y dar los pasos que hay que dar. Y Jesús veía vivir a sus seguidores y le dice: muchachos, no se afanen. Escucharon bien, yo no dije no se afanen de afán ser una loca. El afán es otra cosa, es un deseo. Hoy en día hay que aclararlo, porque son muchos los que están afanándose en afanar. Esto lo tomamos como risa, pero yo llego a una conclusión, que la tengo para el final, pero lo voy a decir ahora. ¿Sabe que el que vive afanado, lo vamos a definir mejor todavía, esto vamos a explicar qué es vivir afanado, se afana a sí mismo, se roba a sí mismo, se roba la paz, se roba el gozo, se roba el tiempo, no tiene tiempo para estar en familia, no tiene tiempo para hacer un montón de cosas. Entonces, cuidado, Dios dice: cuidado, no podemos permitir vivir en el afán. La sociedad, el mundo, hay un circuito envolvente donde el afán es pan para todos y para todos los días. Donde se empieza por el afán, se llega a la ansiedad y de la ansiedad se pasa a la depresión y de la depresión ¿a dónde? No, tanto no, al cajón no, tan lejos no. Hay otras paradas, ¿sabes? Pero Dios nos creó para vivir así, ¿no? ¿Para qué vino Jesús? Para hacer todo ese cambio interior, perdonar pecados, eso todo es muy cierto, pero en esta noche el énfasis está puesto: Jesús está dentro de mi corazón para enseñarme a vivir. Y cuando Él dice: no os preocupéis, yo aprendí que los no de Dios son para obedecer.
no para pensar mucho. Los que son padres, ni para entender. Porque si queremos entrar en proceso de razonar, sonamos. Y más los argentinos, donde encontramos verdades y explicaciones para todo. No sé acá en Pergamino, pero en general es así. Jesús dice a los que ya lo conocían él y lo seguían, como la mayoría de los que estamos acá: no os preocupéis por estas cosas. El diablo ha logrado hacer creer a la humanidad que tener cosas da vida. Y el pasaje dice que el ocuparse de las cosas y de tener más cosas, no es que está diciendo no tengas nada. Es lindo tener una novia, un esposo, un trabajo, un sueldo, el autito. Las cosas son necesarias, pero las cosas no son fuente de vida. La fuente de vida es Jesús y las cosas del reino de los cielos. Y Jesús dijo: no se preocupen, y varias veces en el texto que hemos leído, no se preocupen. ¿Vos cómo vivís? Porque el mal de este momento, que creo que esto ya ha sido desde la caída de Adán al principio, aterrizó Eva, aterrizó a Adán, y ahí quedaron ya en la lona. Ahora, ¿vos cómo vivís? Porque hay algo, hasta un efecto psicológico, hay una psicosis. Yo una vez estaba en Buenos Aires hace años, había llegado del interior, tenía algunas horas libres y me fui a pasar por calle Florida, ahí por Corrientes y Florida, y de golpe me di cuenta que estaba corriendo, y dije: ¿para qué estoy corriendo? Y yo no tenía necesidad de correr, pero los locos que estaban alrededor mío me pasaban la locura y yo entraba a correr, y eso es una psicosis. Eso se da no solo en este ejemplo que yo pongo, sino que todos los días. Miren, las personas están viviendo sin tener a Cristo, y muchos, aunque tienen a Cristo, viven en afán. Y Jesús dice: no se preocupen por estas cosas. ¿Sabe qué es el afán? Es un deseo desordenado y mal enfocado de querer lograr cosas. La Biblia y Jesús no dice no tengan cosas. Lo que está diciendo es: no vivan detrás de las cosas pensando que las cosas le van a dar vida. Entonces, qué importante es que nosotros escuchemos en esta noche que Dios nos está diciendo: ojo con el afán. ¿Quiénes son los que viven en afán? Hay una placa que tiene el título nada más para hacernos pensar. ¿Quiénes? ¿Qué te parece a vos? ¿Quiénes son los que viven con afán? ¿Tu vecino? ¿Quién? ¿Tu marido? ¿Quién? Tenemos que tener cuidado porque todos podemos estar encerrados en esta trampa del diablo. Instalar el afán como una energía, pero que en lugar de emplearla en lo que hay que emplearla, ahora ya lo vamos a ver porque hay una salida para esto, pero en vez de emplear las fuerzas en hacer lo que hay que hacer, nosotros hacemos otras cosas. Y al hacer otras cosas es un desastre, porque el Señor Jesús explica en este mismo pasaje, yo no puedo explicar todas las cosas, pero dice: si ustedes aprenden a superar el afán y a hacer las cosas que yo les digo que hagan, dice, las demás cosas yo se las voy a dar por añadidura. Y cuando dice las demás cosas, ¿sabés qué dice? Todas las cosas que vos necesitas. Pone el ejemplo de las aves, pone el ejemplo de las flores. ¿Usted vio una flor rompiéndose toda para vestirse? ¿Usted vio un pájaro sembrando semilla con las alas rompiendo la tierra o haciendo algo a ver si puede comer algo? Tiene comida gratis los pajaritos. Y los pajaritos no se mueren de hambre. ¿Por qué no se mueren de hambre? Bueno, hay muchas respuestas que puede haber acá. Dios los hizo para que no se mueran de hambre a los pajaritos. Y al creyente, los seguidores de Cristo, Dios nos forma de una manera que en lugar de entrar en preocupación, entramos en zona de confianza. Porque dice el pasaje que el hombre, ahora lo vamos a ver a ese punto, hombre de poca fe, dice: ¿cómo? Si hace eso con un animalito, no lo hace con vos. Eso es lo que decía Jesús, le decía a sus seguidores. Entonces, en la placa siguiente, la Biblia dice, y hemos leído allí, porque los gentiles buscan estas cosas. A ver, ¿qué les dice usted este versículo?
¿Quiénes son los gentiles? No los que tienen pinta. Los que no tienen la fe en Cristo, los que no han conocido el glorioso Evangelio de Jesucristo, los que no están viviendo de acuerdo a la enseñanza de Él, siguiendo sus principios, son gentiles. No le pida a alguien que no tiene a Cristo que no se afane, porque no va a poder. Los que tenemos a Cristo, sí vamos a poder, porque la obra la va a hacer Él y no nosotros. Y el afán va a ser una fuerza poderosa, pero vamos a poder encauzar nuestra vida, nuestras acciones en esa línea. La placa siguiente la veamos también. ¿Quiénes son los que viven en afán? Dice el pasaje de Lucas: mirad también por vosotros. ¿A quién les dice eso? Jesús. A los que estaban con Él. Pero eso mismo se traslada a nosotros. ¿Y por qué no decir eso? Me lo dice a mí en esta noche. Ubícate en eso, porque la palabra es personalizada. Dios está diciendo allí: mirad por vos también, ¿qué pasa con tu vida? ¿Cómo estás viviendo vos? Porque a veces uno llega a no darse cuenta que vive afanado. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día del Señor. Los afanes de la vida, desmedidos, desubicados, mal dirigidos, dan mucho problema, porque uno va quemando la salud, va quemando la vida, va quemando la felicidad, va quemando un montón de cosas, porque el afán es algo destructivo. Es algo que empieza, y ya lo vamos a ver, que tiene características muy fuertes. Pero vamos a ir al tercer lugar. ¿Quiénes son los que pueden vivir en afán? Primero, los incrédulos. Segundo, los que aún creyendo un poco, ¿qué dice? ¿Qué decía? ¿Esa placa anterior? ¿Qué decía? Aquellos que viven glotonerías y embriaguez. Gracias a Dios que no hay ningún borracho. De glotonería no sé. Pero además de eso, vamos al punto que es: guarda con cargar el corazón con los afanes de la vida. Los afanes de la vida, Jesús está enseñando, es tener hambre de cosas y más cosas. Y cuando uno tiene más cosas, las cosas lo tienen a uno. Y cuando las cosas lo tienen a uno, uno ni disfruta de lo que tiene, de esas cosas. Y dice la palabra de Dios en una traducción muy linda de un versículo de Corintios: dice, Dios es el que nos da todas las cosas, escuchen bien, y nos da la capacidad de disfrutarlo. Eso quiero yo. Yo quiero que Dios me dé cosas, y de hecho me da cosas. Más de la que merezco, más de la que le pido, Él me da cosas. Pero vea, estoy aprendiendo a orientar mi vida, no llenando mi corazón con los afanes, consiguiendo cosas, que no están mal, porque hay cosas que no son malas, pero cuando el corazón se llena de cosas, no hay lugar para las cosas del Espíritu. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para tener comunión, no hay tiempo para alegrarse en Dios, no hay tiempo para estudiar la Biblia, no hay tiempo para visitar a un enfermo, no hay tiempo para decirle a alguien: che, ven y conoce a Cristo, Él me cambió la vida. ¿Por qué? Porque los afanes han tapado el corazón, lo han llenado, y el corazón está lleno de otras cosas, de otros pensamientos. Porque cuando empezamos el tema, ahí se habla de la definición de afán, y saben que el afán arranca con un pensamiento fijo: yo tengo que tener la camioneta. Y entonces le dan, y la camioneta pasa a ser el centro de la vida por un buen tiempo, porque hasta que paguemos las cuotas sonamos. Y hay que llegar a la camioneta. Pero ¿sabe una cosa? No es que sin laburar uno recibe cosas, hay que laburar, pero Dios es como que toca algo, abre una puerta y la camioneta viene. Me acuerdo cuando yo estaba en el seminario y se me fundió el auto. Estaba en Buenos Aires, ya se me fundido, ya un desastre. Y lo quise vender en Buenos Aires. Y bueno, me daban unos chiroles en Buenos Aires.
Pero yo en Santa Fe habíamos hecho el edificio de una concesionaria Peugeot. Entonces lo llamo por teléfono y le digo, mira, tengo este auto, tenía un autito chiquito, un Renault Dauphine, flor de autito. Le digo, pero me pasa esto y esto y esto. ¿Cuánto puedo sacar allá en Santa Fe? Distráelo, dice, seguro que saca más. Bueno, agarramos, lo cargamos en el camión de un amigo y ya fue para. Lo meten ahí en la playa de venta. Y yo justo llego un día y hablo con el dueño y le digo, mira, pasa algo con el auto, vamos a arreglar, a ver qué. Yo estaba buscando en ese tipo un 403. Tener un 403 hace 45 años era tener. Bueno, estamos charlando con él y viene el vendedor de playa y le pregunta, ¿ese es el Dauphine? ¿Está en venta? Sí, le dice. Y yo todavía no sabía cuánto le iba a vender. Pero él me dijo, yo creí que él le iba a sacar algo más. ¿Saben una cosa? Esa tarde se vendió al doble de lo que me daban en Buenos Aires. Esa tarde empezamos a hablar, ¿qué auto me llevo? Yo quería un usado. Me dice, Folta, dice, hace una cosa, toma, déjame esto, yo recibo esa plata y llevas un 0 kilómetro y me lo pagas como puedas. ¿Quién hace eso? Lo hace él. Si él es dueño de todo. Y él maneja todo siempre y cuando yo me deje manejar por él. Él hace un manejo amoroso de nuestra vida para enseñarnos y enfocarnos bien. Entonces, pasamos a la otra placa, porque el tiempo se va y no quiero ser demasiado extenso. ¿Quiénes son los que también viven en afán? Dice la palabra allí, si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El no tener fe, ¿qué es tener fe? Podríamos discutir teológicamente, es creer, es confiar. Y hay una mezcla de obediencia a Dios. Si Él me dice algo, Él sabe por qué lo dice, Él lo va a cumplir. Y así le dice Jesús, mirá, como está vistiendo a las flores y está dando de comer a los pájaros, no te va a dar mucho más a vos, cuesta creer esto. Pero cuando usamos solo la razón para creer esto, no se entiende. Ahora, cuando usamos la fe, ¿qué pasa? Es distinto. Porque el proceso no es entender todo, ni aferrarnos al conocimiento teórico, sino aferrarnos a lo que Él dice. Si Él me dice, si yo doy de comer a los pájaros, te voy a dar de comer a vos, ¿qué me quita a mí? Y a vos. La preocupación. Nosotros vivimos preocupados. ¿Qué significa esto? Nos ocupamos antes de que tendríamos que ocuparnos. Porque el temor nos lleva a vivir temiendo lo que va a pasar mañana. Y entonces vivimos. Por eso arrancó el pasaje de Jesús diciendo, no se preocupen por nada. Si le agregamos un concepto, diríamos, ocúpense de todo lo que yo le digo. Y Jesús le está diciendo, lo que le digo, que esta semana yo los quiero hacer vivir sin afán. Y si alguno ha llegado aquí torsionado por la fuerza del afán, haciendo cosas que no son malas, pero no edifican su vida espiritual, denle prioridad a esas cosas. Entonces, ya terminamos con este punto, pero ahora vamos a hablar de un aspecto también muy importante, el efecto que tiene el afán en la vida de una persona. Mire qué dice allí. El Salmo 119, 28, que es más largo de lo que hay allí. Pero dice el salmista, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Sabe que el afán y la ansiedad deshace el alma? ¿Lo pensó alguna vez? ¿Saben qué es el alma? La mente, las emociones y la voluntad. Cuando entro en zona de vivir, es inevitable que venga un golpecito de ansiedad. Lo grave es cuando yo vivo inmerso en ese tipo de vida. Deshace mi alma, desordena la mente, descontrola las emociones y daña el cuerpo. Te rompe todo. ¿Vos querés seguir viviendo en ansiedad y querés vivir siguiendo en afán? No, en esta noche Dios te trae esta enseñanza y te va a hacer una invitación
para que vos cambies en tu manera de vivir. El que la agarra, el que hace la decisión se encontrará con el beneficio, pero creo que esto es para aprovecharlo. ¿No querés una mejor calidad de vida? ¿Sí? Para vos, para tus hijos, para tu esposo, porque cuando uno está bien, hace estar bien al que tiene al lado. Cuando el que está al lado no está bien, no me hace bien. Y tenemos que acompañarnos igual, pero darle para adelante. Pero fíjense esto, Jesús enseña, no os preocupéis, no entráis en zona de afán, ocupándote en cosas. ¿Sabes por qué? Porque en el mientras tanto se te funde el alma, se te funde el motor. Alma, mente, emociones y voluntad. Por eso hoy tenemos tanta gente copando. Ahora hay chicos en la escuela que vienen pan. Esto antes no había, ahora parece que el mundo va hacia un acoso mayor de toda esta situación. Yo no quiero enfermarme más, demasiado por lo que tengo. Tuve varias, pero aquí estoy. Y lo lindo es que estoy más sano que nunca. Porque cuando el alma está en orden, la vida es otra, la persona es otra. Se vive de otra manera, las cosas se ven de otra manera. Pero vamos al punto de la solución. Vamos un rapidito, porque ya llevo 30 minutos. Y tengo que cerrar en 10 más o 15 más. ¿Me lo dan? ¿Está cansado? Si no, el micrófono otro. Se lo doy a Marco, porque hizo muy bien la introducción. ¿Dónde está Marco? Acá, bien Marco. Bueno, las chicas también que me invitaron a la alabanza. No se pongan celosos. Entonces, ¿cuál es la solución? Si vos notás para vos mismo, no me lo digas a mí, pero son las cosas las que más te ocupan. Durante el día pensá, ¿qué son las cosas que más te ocupan? A ver, digamos alguna. El laburo, la casa, el estudio, los chicos, pagar las boletas, la factura de luz. Bueno, no, mala palabra eso, ¿no? Todas cosas que duelen. ¿Y cómo no voy a dedicarme a esto si no llego a fin de mes? ¿Sabes una cosa? Cuando el esfuerzo es humano, se llega a regular a fin de mes. Cuando el esfuerzo es espiritual, Dios se encarga de darte lo que falta. Y no es un verso, lo dice la Biblia, y es así, y lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Dios tiene salida para cualquier situación. Ahora, ¿cómo salimos del afán? Hay un versículo allí que dice, Jesús, no os afanéis por vuestra vida. Necesitamos entender que Jesús está diciendo, miren, lo que le digo no es una sugerencia. ¿Saben que la voz de Jesús es voz de autoridad y de mando? Y a Jesús hay que escucharlo y luego hay que obedecerlo. Y si vos querés en esta noche obedecer a Dios, Dios te está diciendo esto. No os afanéis por vuestra vida. Hoy los jóvenes están preocupados. Los adultos están súper preocupados. No hablemos de los jubilados, que no se llega a fin de mes. Hay razones para preocuparse. Y Jesús me dice, no te preocupes. ¿Pero por qué nos dice no te preocupes? Llevaría toda la noche a explicar un montón de cosas. Dice que no nos preocupemos porque Él tiene los recursos. Y Él, en lugar de preocuparnos, quiere que nos ocupemos en lo que Él quiere que nos ocupemos. A veces uno tiene que ocuparse en lo que quiere la esposa, ¿o no? Y viceversa, las esposas tienen que ocuparse de lo que quieren los maridos. A veces hay que ocuparse porque el jefe en el trabajo y te pone ansioso y te pone mal, y siempre hay un montón de razones para hacerlo. Pero acá, cuando estaba explicando este concepto, no os afanéis por vuestra vida, ni por las necesidades básicas de vuestra vida, dijo Jesús. Hay comida, hay vestido, y yo estoy con vos para vivir. Y esto es interesantísimo para los jóvenes y para los jovatos también, porque esto es un mensaje para todos. Yo decía antes, en nuestra iglesia que tuve el domingo pasado, tuve que orar por un grupo de niños, por un colegio, había ocurrido algo tremendo, se había suicidado un chico. ¿Sabe cómo quedaron los pibes? ¿Cómo no van a estar mal esos chicos? Porque el medio en que vivimos ya está muy destruido.
Ahora, sin embargo, Dios te está diciendo, vos sos mi hijo, vos sos mi hija, yo quiero darte la provisión que necesitas. Y Dios se encarga de tirar los billetes así de goma para que lleguemos a fin de mes. Y uno después comprueba que es posible vivir sin tanto afán. El ideal sería con nada de afán. Y se puede llegar bastante, un día sí, otra semana no tanto. Pero cuando el Señor dice no os afanéis, está diciendo, está dando una orden. ¿Quién está dispuesto a escuchar la orden de Jesús? Y va a decir esta noche, a partir de hoy yo le creo a Jesús y yo no me voy a afanar por las cosas. Eso tiene que entenderlo, usted tiene que creerlo. Si logra esa posición de fe, la liberación va a venir sobre su vida. El afán y la ansiedad van a quedar recostaditos, porque algo va a haber, porque nadie es perfecto. Pero el asunto es no permitir que eso siga destruyendo mi alma. Entonces, en segundo lugar, en cuanto a soluciones, ¿qué dice el texto? ¿Cómo tratar el afán y la ansiedad? Es necesario aumentar la fe. ¿Qué dijo Jesús allí? Miren las plantas, miren los pájaros. Dice, no se ocupará el Señor más de ustedes, hombres de poca fe. Le faltó a Jesús agregar ahí también mujeres de poca fe. No, hablando en sentido genérico, pero Jesús está diciendo, si Él lo hace con cosas de menor valor, aunque Dios le agrada todo lo que Él hizo y todo vale, pero lo que más vale de la creación de Dios somos vos. Y Dios te ve a vos cada día, el Señor te ve cada día. Y capaz que está viendo que tu vida se está destruyendo por el afán. Porque esto, como dijimos antes, pega a todos. Entonces, aquí es necesario para salir del afán el que nosotros aumentemos la fe. ¿Qué hay que hacer para aumentar la fe? La fe viene del oír. Leer la palabra. Me gustó, está bastante bien. Pero sigan un poquito más. Obedecer. Obedecer. Leer. Estudiar. Masticar. ¿Saben como el estómago de la vaca que es rumiante? Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Pero no termina ahí. Yo tengo un mentor en la Biblia, el profeta Esdras. Dice, este hombre de Dios dice, yo preparé mi corazón para inquirir la Biblia, estudiarla, primero. Segundo, dice, ya preparé mi corazón para vivirla. Después, porque si la leo y no la creo, para decir que yo la creo se tiene que traducir en hechos concretos, porque la fe tiene obras. ¿Vale? Pero faltaba una, la tercera cosa para la cual él le preparó su corazón. Dice, para enseñarla. Qué importante para los padres seguir este proceso, de estudiar la Biblia. Llevarla a la práctica primero para uno y después bajarle eso a los hijos. ¿Qué tal? Porque muchas veces nuestros hijos no tienen referentes. En un mundo tan difícil la cosa está complicada. Pero si nosotros tomamos de la palabra de Dios y le creemos al Señor, el Señor va aumentando nuestra fe y uno se da cuenta, lo que dijo el Señor me pasó en estos días. No voy a contar porque se me va a ir el tiempo. Pero saben que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que es verdad, lo que Jesús dice es verdad. Y es importante creer lo que hace Jesús. Ahora, para llegar a creer, decíamos recién, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, invertir tiempo. Lo que pasa es que la iglesia no exige como una escuela, porque si vos a la escuela no estudias, te hacen rosca. Y acá en la iglesia no se rosca a nadie, porque cada uno es libre y cada uno busca y come lo que quiere comer. Y en nuestra vida tenemos que comer las cosas de Dios, ya vamos a llegar a eso. Por eso dice la placa siguiente, mas buscar primeramente las cosas del reino de Dios y ¿qué pasa con lo que sigue? Todas estas cosas os serán añadidas. Yo era chico y en aquel tiempo uno iba al almacén con una libreta y compraba cosas. Entonces llegaba a casa y mi mamá decía, che, andá a buscarme algo. Y había varios almacenes. Pero yo buscaba uno
porque en ese tiempo algunos almaceneros daban caramelos y era la llave. Entonces yo hacía esa compra porque después venía con caramelos. Pero eso al tiempo me hizo pensar que podemos de ahí sacar un aprendizaje, una lección. Uno a veces vive buscando la llave, siendo que la llave viene de llave. Si yo hago lo que tengo que hacer. ¿Se entiende o no se entiende? No envirtas tu esfuerzo en la llave. Invertir tu esfuerzo en buscar primero. Yo he pasado tiempos, como todas las personas, que hasta la vida devocional se pone un poco abajo. Y entonces yo creía, no tengo tiempo, tengo tanto que hacer, duermo, me levanto cansado. Hay un montón, entramos en un círculo vicioso, y si no hay alimento de la palabra, si no hay contacto con el Señor, nuestra alma se debilita, y entonces nosotros estamos bajoneados. Ahora, si buscamos, yo comprobé cada vez que tengo un encuentro con Dios a través de la Biblia, hay una inmanencia, hay una transferencia de vida para mi vida. ¿Se entiende? ¿Y por qué yo no estudié la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque la carne es débil. ¿Sabe por qué? Porque el diablo te da 1000 razones para que vos creas que no tenés tiempo. Tenés tiempo para un montón de cosas, pero no tenés tiempo para hacer lo que Él dice que hay que hacer para empezar, porque después Él te acompaña todo el día y te regala las cosas. Así es el mensaje. Entonces, decidan esta noche tener tiempo para estar con Dios. Mañana abra su Biblia, abra su calendario y lea ahí aunque sea un texto antes de arrancar el día. Porque ahí va a haber un alimento espiritual, ahí va a haber una instrucción, ahí va a haber una palabra de ánimo, ahí va a haber, porque la palabra de Dios está hecha como manual de vida para que yo la conozca, para que yo la viva, y cuando uno la vive uno dice, a esto no lo cambio por nada. Por eso ser cristiano no es una obligación, es un deleite. Y aunque tenemos que trabajar y hacer cosas, a veces cosas extras, porque los que no tienen al Señor están llenos de un montón de cosas, una vida tranquilita y qué sé yo. Bueno, pero lo que quería decirles, los que no tienen al Señor no viven, sobreviven. Los que tenemos al Señor vivimos porque Él vive en nosotros. Pero en la medida que nos ocupamos más de Él, de las cosas de Él, y esto no significa estar todo el día en la iglesia, ni significa un activismo religioso, pero sí darse cuenta, voy a comenzar el día, voy a comenzar la semana teniendo un contacto con Dios a través de la palabra. Cuando el corazón está preparado para eso, la palabra te atrapa. Yo, por ejemplo, en algún momento tenía un horario para organizar la agenda, me era difícil. Entonces decía 15 minutos. Y después me daba cuenta que no valía la pena 15 minutos porque tenía una necesidad y unas ganas de quedarme. Y era al revés. Al principio me costaba empezar a estudiar la Biblia, después me costaba dejar de estudiar la Biblia. Porque la Biblia tiene, ¿qué decía el salmista de la Biblia? Es más dulce que la miel. El salmista decía, tu palabra me edifica. Y Dios dice, buscar primero eso, y nosotros ¿qué hacemos? Buscamos lo otro. Y por ahí orando decimos, Señor, ayúdame. Y Dios dice, pero no se trata que me estés mangueando, se trata de que vivas de otra manera. Poner en práctica esto de buscar el reino de Dios y su justicia. Vamos a la próxima. La próxima dice, ¿qué pasa cuando nosotros buscamos el reino de Dios? ¿Se acuerdan que antes hablábamos de lo que es la definición de lo que produce el afán y la ansiedad que destruye el alma? ¿Se acuerdan? Mire qué dice la palabra ahora, en el Salmo 16. A Jehová, decía el salmista, he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No espere estar en el cielo para disfrutar de Jesús. Tenga a Jesús cada día en su vida. Decida, tome la decisión de tener tiempo para estar con Él. Abra su Biblia, porque cuando usted abra la Biblia, la relación con Dios te va a volver a sanar el alma. En este pasaje se ve clarito. Dice el salmista,
Yo hice eso. Yo puse las cosas de Dios primero. Cuando Él puso esto, ¿qué ocurrió? Dice, mi corazón se alegró. Escuchen bien, el corazón se alegró. La segunda cosa que pasó, ¿qué le pasó al alma? ¿Y qué le pasó a la carne? Y nosotros vivimos reventando y reventando a muchos. En vez de entrar en el reposo del Señor. Y esto es para vos, chicos, que sos jóvenes, acá hay algunos más jóvenes, para todos. ¿Sabe qué lindo hacer plancha? ¿A alguno le gusta hacer plancha? ¿Sabe que cuando uno entra en el reposo de Dios hay un descanso interior? Aunque hay que moverse, hay que trabajar, la Biblia no dice que yo me estoy achando porque soy cristiano, no. Dice que sea el mejor empleado, el mejor estudiante, el mejor obrero, el mejor esposo, el mejor hijo, todo lo mejor. Pero no es una exigencia que destruye, sino que es algo que el Señor nos muestra como modelo, porque Él quiere ver su gloria reflejada en nosotros. Entonces, hay dos más que la menciono rápido, porque se va el tiempo. La otra manera, la otra cosa que hay que hacer para salir del afán es no preocuparse por el futuro.